Bendiciones con todos. Tema 164 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en Génesis ya casi para terminar. Hoy vamos a hablar muerte y sepultura de Jacob. Y vamos a leer Génesis capítulo 49, versículo del 20 al 32 y capítulo 50, versículo del 1 al 14 para entender esta historia. Póngale atención. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad y sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te lo hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad y sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. ¿Qué les parece esta historia? Muere ya Israel, ¿no? Muchos años de buena vida, porque fue un hombre obediente a la palabra de Dios. Jacob ya no volvió a regresar a la tierra prometida en vida, pero pidió ser enterrado allí. Antes de morir, Jacob pidió a sus hijos que lo llevaran allá para ser enterrado en la cueva de Macpela, donde descansaban sus padres.
Luego de bendecir a sus hijos y encargarles ser enterrado en la tierra prometida, Israel murió. No murió sino hasta haber cumplido con su propósito. Y eso es muy interesante, ¿no es cierto? Ahora, el tiempo de luto. José lloró por la muerte de su padre, y lo curioso es que no se mencione a sus hermanos. Tal vez se menciona solo a José porque él estaba llorando también de agradecimiento a Dios por haberle dado la oportunidad de ver a su padre antes de morir y recuperar el tiempo que dejó de verlo mientras estuvo como esclavo en Egipto. Como José era gobernador de Egipto, él siguió la costumbre de los egipcios de embalsamar a los muertos, lo cual toma tiempo. El proceso del embalsamiento consistía en infundir una gran cantidad de sustancias resinosas en las cavidades del cuerpo, pero antes de eso se extraían todas las entrañas. Ya relleno el cuerpo de bálsamo, se sometía a una temperatura alta, regulada para secarlo. Este proceso tomaba aproximadamente 30 días, luego de lo cual se tomaban otros 40 días para ungir el cuerpo con especies. Esta operación dejaba el cuerpo curado. Luego se lavaba y era enrollado con tiras de lino y las orillas eran selladas con goma. Después el cuerpo era depositado en un ataúd de madera diseñado con forma humana. Ahora, permiso para enterrarlo. Cuando el cuerpo de Jacob estuvo embalsamado, José pidió autorización al faraón para que le permitieran enterrar a su padre en la tierra prometida, para cumplir así la solicitud y el pedido de su padre. Faraón accedió a la petición. ¿Cómo no va a acceder si era que le había salvado a Egipto? Por respeto a los religiosos, José cumplió con la costumbre del país, pero cuando llegó a la tierra prometida, él cumplió con la costumbre del pueblo de Dios, guardando duelo por 7 días, el cual se conoce como Sheva. La procesión que acompañaba el ataúd de Israel debió ser imponente. Cuando los cananeos vieron venir tal cortejo, se admiraron y pensaron que debía ser una persona muy importante. Y por supuesto que sí, José, una persona muy importante. Atad estaba al este del Jordán, la cual implica que el cortejo fúnebre tomó el camino más largo, posiblemente para evitar conflictos políticos. La ruta más corta hubiera sido a través del territorio de los filisteos. Algunos comentaristas dicen que los egipcios que acompañaban a José se detuvieron allí y no entraron a Canaán, para evitar que creyeran que los egipcios estaban invadiendo la región. Entre el cortejo fúnebre iba gente importante de la sociedad egipcia, como leímos. Ahora, sepultado en Macpela, donde está su abuelo y donde está su padre. Todos los hijos de Jacob fueron a sepultar a su padre en Canaán, así cumpliendo su último deseo. Estando en la tierra prometida, alguno de los hijos de Israel pudo haber tenido la tentación de quedarse en la tierra donde crecieron, pero nadie lo hizo. Todos regresaron a Egipto. Y ya muerto Israel, los hermanos volvieron a tener miedo de José, pensando que ahora él se vengaría de todo lo que le habían hecho sufrir. Ellos seguían con ese cargo de conciencia, como leímos. Pero no habría razón para temer, pues José ya los había perdonado. Tal vez el problema es que ellos no se habían perdonado a sí mismos. José no les iba a cobrar nada a sus hermanos porque ya les había perdonado. Además, él había apreciado el plan de Dios en todo lo que había pasado. José sabía que Dios había permitido todo
por un buen propósito. Es que los hijos de Dios, los que obedecen su palabra, saben que todo obra para bien. Dios usa todo para bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué les parece? José se comportó como un verdadero primogénito y patriarca de la familia. Él les aseguró a sus hermanos que él velaría por ellos. Dice 50:21 de Génesis, ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Qué clase de hermanos, qué calidad de hermanos, ¿cierto? Qué gran ejemplo de perdón, de amor, de conocimiento de Dios y buen liderazgo. Ese es José. José es un hombre para imitarlo. ¿Sí? Leamos esta historia, volvamos a leer, escuchemos estos videos y sigamos las pisadas de este hombre que le sucede de todo en su vida, pero en ningún momento se amarga, en ningún momento busca desquitarse, en ningún momento busca odiar a nadie, sino que le da las gracias a Dios y por eso Dios le exalta, le hace un personaje muy importante. Muy importante. Ahora alguno de ustedes dirá, yo quiero ser como José. Es un anhelo loable, ¿sí? Y puede ser, y tal vez hasta mejor. Pero lo primero que tiene que hacer usted es reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y como su único Salvador. El único camino hacia la vida eterna. Y nosotros resumimos eso a través de una oración que llamamos la oración de fe, ¿sí? La oración para aceptar a Cristo. Hágalo. Acepte a Cristo. Búsquelo como Señor y Salvador. Así dice, repítala. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname a tu Espíritu, lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Qué maravilloso. Usted aceptó a Cristo, le aseguro que su vida va a cambiar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que los que están en Cristo son nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ahora venga la palabra de Dios para sostenerse en ella. Aprenda la palabra de Dios, busque ponerla en práctica en su vida, deje que el Espíritu Santo le enseñe, ¿sí? Alabe a Dios. Cántele alabanzas porque Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, Él se lo merece, nadie más. Converse con Él a través de la oración. Converse con Él, hágale peticiones, dele gracias, Él le va a escuchar. Y usted, con la ayuda del Espíritu Santo, va a saber la respuesta de Él. ¿Sí? Y también le invitamos que venga a la iglesia. En la iglesia hay espacio para usted y su familia. Venga. Juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra fiel que está allí presente cada día enseñándonos. Que está redarguyendo, que está corrigiendo, preparándonos para toda buena obra. Siendo más cortante que una espada de dos filos, sacando todo proceso malo, toda cosa mala, para pulirnos, para hacernos eficaces en la obra a la cual tú nos has llamado, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque nos regalas cada día esta palabra, mi Dios. Esta tu palabra que va a ser enviada a través de las redes sociales, Señor. Y gracias por las redes sociales también. Que cumpla su propósito. Que no vuelva vacía, Señor. Que muchos se conviertan en hijos tuyos para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo que necesita un cambio, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que también necesitan conocer las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.